Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo donde voy a estar revelando de forma exacta cuánto dinero gané trabajando en Estados Unidos. Como ya sabéis, he hecho varios vídeos comentando un poco mi experiencia y algunos de los comentarios que recibí fueron que quería saber cuánto dinero había ganado, así que hoy no vamos a perder nada de tiempo. He creado un Excel con todas las transacciones, mis ingresos y mis gastos que hice durante uno de los meses que estuve en Estados Unidos y vais a ver exactamente todo lo que gané y todo lo que gasté. Mientras yo estaba ahí, lo que hacía era básicamente apuntar absolutamente todo en una aplicación que tengo en el móvil, pero como estoy grabando en el móvil he tenido que pasar todo a un Excel y desde aquí pues voy a grabar la pantalla del ordenador y voy a explicar todas las transacciones, los gastos y los ingresos. Es muy importante que os quedéis hasta el final, que no os quedéis simplemente con el número total del dinero que gané ese mes, porque hay muchísimas cosas a comentar, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final, que me acompañéis durante este vídeo y voy a estar comentando absolutamente todo, el dinero que ganaba, como os digo, el dinero que gastaba, así que nada, pasemos ya al ordenador y vais a ver en todo detalle lo que estuve ganando durante el mes de agosto de este verano de 2025. Bien, pues este es el Excel, como os comentaba, que he estado creando ahora mismo, ¿vale? Pasando básicamente las transacciones que tenía apuntadas en el móvil al ordenador, y aquí es importante que os vaya explicando detalladamente cada paso, ¿vale? Vamos a empezar explicando un poco los ingresos, ¿vale? Yo estaba trabajando en un restaurante, así que hay dos tipos de ingresos, están marcados por color. Está el salario fijo y después lo que son las propinas, ¿vale? Que en Estados Unidos son pues muy importantes, y si os vais a trabajar a Estados Unidos, que estoy haciendo ese vídeo pues para motivaros un poco a hacer este tipo de experiencias, es muy importante que sepáis que las propinas tienen un peso muy importante en el salario, y si vais a trabajar para únicamente ganar dinero, es importante pues que si podéis busquéis un trabajo donde den propinas, y va a depender muchísimo de la ciudad, de la zona de Estados Unidos, de si trabajáis de noche o de día, pero las propinas, al menos en donde yo trabajaba, eran medianamente buenas, así que pues más o menos la mitad de mi salario eran propinas o incluso más. En mi restaurante en concreto yo no era ni siquiera camarero, era un ayudante de camarero, ¿vale? Así que los camareros ganaban más del doble en propinas que yo simplemente me quedaba, creo que era una tercera parte de sus propinas, así que también pues si lo que queréis hacer es ganar dinero, pues si volvéis al mismo restaurante que estabais el año pasado, quizás podéis pues tener una posición mejor, o si tenéis un buen inglés, si tenéis un buen currículum, y podéis conseguir una posición donde directamente vais a trabajar las mismas horas, y además es un trabajo más fácil y pues vais a estar ganando muchísimo más. Pero bueno, ese era mi caso, ¿vale? Eso es lo que estaba ganando yo, y eso básicamente, pues por ejemplo, el 1 de agosto, ¿vale? A mí me pagaban cada 2 semanas, entonces por ejemplo el 1 de agosto me estaban pagando lo de las 2 semanas anteriores, ¿vale? Sí que es raro ponerlo en agosto porque no son ingresos de agosto, pero después pues las 2 últimas semanas de agosto me las pagaron también en septiembre, con lo cual más o menos se compensa. Tengo que recalcar también que yo estaba trabajando muchísimas horas, ¿vale? Muchos de los días que aquí veis, que pues a lo mejor en un día sí que me pagaban las propinas de los días anteriores, ¿vale? Pero no es que en un día generara yo eso, sino que, por ejemplo, estos 252 euros en propinas que tengo apuntadas de un día, a lo mejor eran de los 3-4 días anteriores que no me las habían dado, ¿vale? Y me las pagaban ese día. Y obviamente pues también depende de si trabajaba muchísimas horas, generaba más propinas también, y si trabajaba menos horas pues generaba menos. Pero os repito que muchísimos días estaba haciendo 15 horas, ¿vale? Era de 8 de la mañana a 11 de la noche, y lo hacía pues 4 o 5 días a la semana, así que obviamente era un trabajo muy duro y hay que tener eso en cuenta también. Así que la parte de los ingresos es medianamente fácil de entender, porque simplemente pues está el salario cada 2 semanas. En este caso, ¿vale? Aquí no tengo claro estos 487 euros, lo tenía apuntado en el móvil como salario, así que lo he puesto como salario, pero sí me hace raro que hayan 3 pagos de salario durante el mes, porque deberían ser 2, ¿vale? Pero quizás me pagaron algo que tenía atrasado y tal, pero bueno. Eso es lo que pasó durante el mes de agosto. Todas las transacciones que yo tenía las apuntaba aquí, los ingresos y los gastos, y pues si me daban propinas lo apuntaba como propinas porque pues lo tenía apuntado en el móvil, y estos pagos que son más grandes era lo que era el salario base, ¿vale? Que como os digo lo pagaban cada 2 semanas y solía ser más o menos la mitad o un poco menos del salario total, ¿vale? Así que las propinas eran muy importantes y depende de cómo iban los días. Si eran días pues que había más gente los fines de semana, ¿vale? Si trabajaba más horas me iba a llevar más propinas o menos, pero es así como dato importante, la media que yo cobraba por hora, ¿vale? Como os digo, entre las propinas y el salario solía ser de unos $18 la hora. Habrán trabajos mejor pagados, habrán trabajos peor pagados, pero ese era mi salario y considero que está bastante bien, al menos si lo comparamos con aquí en España, que pues quizás por un trabajo así estaría sobre los 10 euros la hora. Así que con el tema de los ingresos comentado, pasemos con los gastos, ¿vale? Que los he separado básicamente en 3 categorías. Lo que veis en color naranja sería gastos de supermercado, de cuando iba pues a comprar comida y tal. Ya veis que iba como de forma bastante frecuente, pero compraba poquito, digamos que nunca hacía compras muy grandes porque lo tenía que llevar caminando hacia casa, entonces intentaba no cargarme mucho, ¿vale?
Entonces, pues básicamente son estos gastos. Después tengo los totales apartados, ¿vale? Lo vais a ver todo calculado en totales, pero aquí veis un poco, pues a lo mejor el día 4 de agosto gasté 13 euros en el supermercado, y después tengo otras categorías como por ejemplo está el azul, ¿vale? Que es relacionado con vacaciones y viajes, ¿vale? Por ejemplo, el día 4 y 5 yo estuve de viaje, no estuve trabajando, entonces por eso, pues, por ejemplo, se ven estas transacciones que están bastantes cosas en azul, ¿vale? Porque si me iba de viaje y consumía cosas estando ahí de viaje, lo contaba como gastos de viaje. Y después tenemos por último esta categoría en color morado, ¿vale? Que era pues gastos aparte. Imaginaros que yo necesitaba comprarme un cargador del móvil, unos auriculares, algo así. Eso no es ni comida ni estás gastando en vacaciones, en viajes, así que lo contaba un poco por separado. O si me iba a algún restaurante y tal, también estaría aquí en morado. Y eso es un poco lo que gasté durante el mes de agosto. Veis que, por ejemplo, también hay cosas un poco raras. Por ejemplo, aquí tenemos 143 euros en el apartado de viajes de vacaciones. Eso es porque reservé los vuelos, ¿vale? Porque después a inicios de septiembre me fui desde Nueva York hasta Miami y volver. Entonces esa es la cantidad que eso me costó, y lo compré, obviamente no lo compré el día 1 de septiembre, sino que lo compré unos días antes, así que estaría aquí, ¿vale? Y como os digo, eso es un poco lo que yo estuve gastando en el mes de agosto, que después, como os he comentado, vais a ver el total de cada una de las categorías. Quería comentar otra cosa, y es que cada persona va con un objetivo. Si se va pues a otro país a trabajar, yo no iba con la intención de ganar el máximo dinero posible, ¿vale? Yo simplemente intentaba estar ocupado. Si no tenía planes que hacer, pues estar trabajando, y cuando tenía días libres intentar hacer cosas. Y pues yo quiero recalcar, y es importante, ¿vale?, que yo gasté todo lo que necesité. Es decir, yo pues si me quería ir de viaje, me iba de viaje. Si me daban días libres y me quería ir pues a alguna ciudad cercana a visitarlo, yo lo hacía. Si quería salir a cenar con mis amigos, pues lo hacía. Y pues aquí hay bastantes cosas. A lo mejor estos 43 euros de una comida, que a lo mejor organizábamos pues una barbacoa en nuestra casa, y pues ese día a lo mejor invitaba yo, ¿vale? Ponía yo la carne, lo que sea. Y es importante recalcarlo porque cada persona va con una mentalidad. Si tú vas a ganar dinero, puedes facturar muchísimo más que todo esto, y lo digo completamente en serio, ¿vale? Puedes ganar bastante más, y si intentas reducir tus gastos, vas a gastar muchísimo menos de todo esto, porque es lo que os digo, ¿no? Si obviamente intentas ganar el máximo dinero posible, pues a lo mejor no te vas tanto a comer fuera o vas a sitios más baratos, pero así es como lo estaba viviendo yo. Para mí merecía la pena, pues si tenía un día libre en toda la semana, gastar ese dinero. A veces, pues como os digo, hacía pequeños viajes, nos íbamos a cenar, a hacer lo que sea, así que es importante comentarlo, porque así es como viví yo mi experiencia, pero cada persona, si según lo que esté interesado en hacer, pues va a gastar más, va a gastar menos, o va a ingresar más o va a ingresar menos, ¿vale? Y el último detalle, que realmente pues no importa mucho, es el tema del alquiler, ¿vale? Son 640 dólares al mes, se pagaban 160 semanales, así que al mes nos sale esa cantidad. Y digo que no es importante, no por nada, porque sí que es un gasto muy grande, pero ese gasto ya está descontado del salario. Es decir, a mí si me pagaban esta cantidad, a mí lo que me llegaba era el pago de la empresa, restándole los 320 euros de esas 2 semanas del alquiler. ¿Por qué? Porque la empresa que ponía la casa era la misma que te contrataba. Entonces, en lugar de pagártelo y después tú tenerlo que pagar, simplemente te lo descontaban, y te descontaban esas 2 semanas en el cheque que tú recibías. Con lo cual, eso ahora mismo no importa mucho, pero es importante saberlo. Y es importante saber que yo estaba en uno de los pisos más baratos, ¿vale? Habían pisos bastante más caros. Si tú quieres vivir más cómodo, vas a tener que pagar pues hasta 300 dólares semanales. He escuchado personas que pagaban eso, entonces pues te saldría por 1.200 al mes, es el doble, con lo cual pues es algo a tener en cuenta. Yo pagaba eso mensualmente, y era un piso realmente muy malo y de mala calidad. Es decir, digamos que si estás acostumbrado a vivir con tus padres en una casa amplia, con tu habitación, no son unas condiciones nada parecidas. Yo estaba compartiendo con 15 personas una cocina y 2 baños, así que eso es bueno, lo que pagaba yo y las condiciones en las que estaba. Ahí ya, como os digo, cada persona puede adaptar su sueldo y sus ingresos, sus gastos, como le apetezca, pero así es como lo hice yo, y eso sería básicamente el resumen de ingresos, gastos, de alquiler, de todo del mes de agosto. Así que pasemos con los totales. Bien, pues aquí estáis viendo ya la suma de todo, ¿vale? Primero, en cuanto a los ingresos, tendríamos en propinas 1.804 dólares durante el mes de agosto, y tendríamos
$1.831 en cuanto a salario base. Después de gastos tenemos 185 en comida. Eso es lo que sería pues comprando en el supermercado, ¿vale? No contando comidas fuera. Os digo que a mí me parece bastante bajo, por ahora viendo la suma me parece bastante baja, pero quizás hay cosas que las había comprado antes y que no caducaban. Entonces pues si yo por ejemplo había comprado algo en julio que lo utilicé durante el mes de agosto, aquí no sale porque no lo compré ese mes, ¿vale? Y quizás también al yo irme a principios de septiembre habían cosas que ya no las compraba porque no las quería tirar. Entonces quizás para el mes de julio fue superior, pero bueno, eso es lo que sale para el mes de agosto. Después en cuanto a vacaciones, $421, ¿vale? Que fueron básicamente pues sobre todo la compra de esos vuelos para después, para septiembre. También en agosto estuve en las cataratas del Niágara, ¿vale? Que pues era un viaje que organizaba la empresa, que tú pagabas y pues te llevaban ahí en autobús, y estando ahí pues también hice varios gastos, estuve en restaurantes y tal, así que gasté $420 y después $86 en extras como pues cenas fuera, como os digo, si necesitaba comprarme algo, eso es lo que gasté en ese tipo de compras. Y aquí tendríamos los totales, que nos sale unos ingresos de $3.635. A mí me parece muchísimo por el trabajo que yo estaba haciendo. Sí que trabajaba muchísimo, pero es un trabajo sin experiencia, porque empecé desde cero y sin estudios, porque obviamente pues no tengo la carrera terminada y no estaba trabajando de nada relacionado con lo mío. Así que sin estudios y sin experiencia poder ganar ese salario me parece que está bastante bien, teniendo en cuenta que estaba en lo más bajo de lo que era ese restaurante. Y después tenemos unos gastos de $700 que ahora mismo lo veo, y realmente estando aquí en España pues yo gasto, vamos, menos de una cuarta parte de eso. Así que también eran unos gastos elevados, teniendo en cuenta que aquí le falta también, tanto en el salario como en los gastos, les falta el tema del alquiler, ¿vale? Que son 640 al mes. Y aquí veis el total de lo que pude generar el mes de agosto, $2.942, casi $43, ¿vale? Ahorrados, porque aquí ya se están descontando los gastos. Para mí, que es lo que yo me quedo después de ese mes de agosto, que os digo que estaba trabajando muchísimas horas y que no penséis, no veáis solamente este número porque era un trabajo duro y eran muchísimas horas todos los días. Ahora me gustaría comentar que viendo esto no quiero para nada que hagáis el cálculo, porque esto es solamente para agosto, ¿vale? Yo estuve ahí 3 meses y no quiero que hagáis el cálculo de multiplicar esto por 3 porque estaría muy lejos de la realidad, ¿vale? Este es el mes que han habido más movimientos, por eso lo he puesto aquí, ¿vale? Que trabajé más, es decir, más horas y que tuve mejores propinas. Entonces fue muy buen mes, pero como os digo, pues también, por ejemplo, en los otros meses no solamente estaba ganando menos, sino que también, por ejemplo, en septiembre, la primera semana de septiembre, hasta que yo volví aquí a España, ¿vale? Tuve una semana para estar viajando y gasté muchísimo, ¿vale? Así que no simplemente he vuelto aquí con esta cantidad multiplicada por 3, ojalá, ¿vale? Pero han habido muchísimos gastos que aquí no entran, que como os digo, pues os he querido poner este mes porque creo que hay bastantes cosas interesantes para ver, pero no es para nada la realidad. Y por último me gustaría aclarar que creo que esto merece muchísimo la pena, este tipo de experiencias, porque yo solamente estuve ahí 3 meses, entonces pues tuve gastos como por ejemplo el vuelo de ida y de vuelta, después el pago de la agencia que te encuentra el trabajo, todas esas cosas que obviamente pues si estás 3 meses no merece tanto la pena, pero si tú puedes conseguir un tipo de trabajo así, aunque sea un trabajo duro, pero que puedas quedarte en el largo plazo, que te puedas quedar un par de años, creo que es que sería algo increíble y que puedes volver aquí con muchísimo dinero ahorrado, ¿vale? Y además no solamente eso, sino que pues como os he comentado, puedes ascender un poco en restauración. Si estás en restauración, ¿vale? Puedes pasar de ayudante de camarero a camarero o estar trabajando en la cocina, y ahí pues puedes ganar bastante más, que creo que es lo que merece la pena hacer esto más en el largo plazo, quedarte 2-3 años y puedes ahorrar una muy buena cantidad de dinero. Así que esta ha sido la experiencia para mí. Espero que os haya gustado este vídeo donde lo he comentado absolutamente todo de lo que fue ese mes trabajando en Estados Unidos. Si os interesa este tipo de experiencia, ¿vale? Me podéis escribir tanto por Instagram como por comentarios. Tengo el Instagram en mi perfil, escribirme para cualquier duda que tengáis. Os voy a responder el mismo día cuando pueda, ¿vale? Os voy a responder. Así que me encantaría, pues, si os interesa vivir una experiencia así, que me lo comentéis y podamos tener una conversación y os explique absolutamente todo lo que necesitéis. Y nada, por mi parte está todo comentado. Nos vemos la semana que viene con más contenido. Hasta la próxima.